Buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende de la hora que me estés escuchando. Voy a compartir un nuevo mensaje de la palabra de Dios. El día de hoy este mensaje está basado en el libro de Joel. Joel 2, del 1 al 11 lo voy a leer. Dice así: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas, a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová, y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Bueno, sobre este tema, este texto tan difícil, tan oscuro, tan enigmático, voy a tratar de sacar enseñanzas. Y el tema de esta hora es, como lo dice este texto, el día del Señor, el día grande del Señor o el gran día del Señor. Es el día del juicio final, es el día último, cuando venga Jesucristo. Bueno, si nos dieran a escoger entre la dicha eterna del cielo y el eterno tormento del infierno, nadie escogería ir al infierno. Seguro que nadie escogería ir al infierno. Si nos dicen, ¿quieres ir al cielo o al infierno? No, pues al cielo. Mm, el infierno es el lago de fuego, que es el tormento eterno. Ahí nadie quiere ir. Todos quisieran ir al cielo, pero les decimos, recibe, entonces si quieres ir al cielo, recibe a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. A nadie más, no confíes en nada otra cosa, en ninguna otra cosa, en un sistema religioso, en nada más que en Cristo. Y no quieren, porque tienen una religión. Entonces, ¿cómo van a ir al cielo? En Mateo 25, dice así, 25, 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a sus ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a los corderos: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y en el versículo 41, Mateo 25, 41,
dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Bueno, eso es lo que dice Jesucristo. Y aquí, en este pasaje de Mateo 25, no está hablando en sentido figurado, como en Joel, que acabamos de leer. Por eso está muy complicado, muy difícil de interpretar el texto de Joel capítulo 2, del 1 al 11 que leímos. Pero vamos a intentarlo. No, en este caso no está hablando en sentido figurado. Hay cielo, hay infierno, los corderos son los creyentes, los cabritos son los incrédulos, los pecadores que no se quisieron arrepentir de sus pecados, que no quisieron recibir a Cristo como su Señor y como su Salvador. Entonces, Jesucristo va a ser el gran juez, muy singular juez. Juzgará los corazones con verdad. En aquel día, por ejemplo, la profetisa Elena G. de White y el profeta José Smith y otros le van a decir: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, déjanos entrar. Y Benny Hinn y Cash Luna y otros muchos que ahora andan haciendo milagros y señales prodigiosas, le van a decir: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, déjanos entrar. Y a ellos, a todos ellos, aunque hayan profetizado, aunque hayan hecho milagros en el nombre de Jesucristo, dice el Señor Jesucristo, no yo, que les va a contestar. Mateo 7:23. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, hacedores de maldad. Fíjense, hacedores de maldad. Hicieron milagros y profetizaron en su nombre, pero él les llama: nunca los conocí, hacedores de maldad. ¿Quién tiene la culpa? ¿El juez o el criminal? Pues los hacedores de maldad, porque Dios es santo y no tolera el pecado. Es justo y no va a declarar inocente al culpable. Hoy puede uno ser declarado justo, hoy, pero en aquel día no. Dios nos previene. La vida de pecado nos conduce al infierno eterno. Aunque muchos no crean en el infierno, se rían, se burlen del infierno porque creen que el infierno es un cuento para espantar a los niños. Y no, tampoco el diablo es otro cuento. No, existen, son reales. Y estamos todos los días luchando con el diablo y sus huestes espirituales de maldad. En Joel 2, del 1 al 2, ya vamos a empezar a interpretar el texto, dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte semejante a él. No lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Hasta ahí. Hasta ahí. Y es mucho. Pero solamente voy a decir algunas ideas. Espero que no quisiera abarcar tanto y no aclarar nada. Mejor poco y aclarar lo más que pueda. Dice: toquen trompeta. Esto significa, como cuando escuchamos atención, alarma sísmica, atención, alarma sísmica, atención, alarma sísmica, tienen 30 segundos para evacuar, alarma sísmica. Aquí en la Ciudad de México estamos acostumbrados. Hoy, 19 de septiembre, hubo un simulacro y sonaron las alarmas sísmicas. Aquí tengo yo una muy cerca y
pues ya sabemos cómo suena la alarma sísmica. Pero cuando suena en realidad, tenemos 30 segundos para salir de la casa y estar en un lugar a salvo. Así es, toquen la trompeta, den la señal de alarma y empieza el sismo en 30 segundos. A veces debemos confrontar a las personas con su pecado y las consecuencias que le traerá, aunque no les guste, aunque nos odien y nos quieran echar al pozo de lodo como a Jeremías, porque les decimos, arrepiéntete de tus pecados, eso que estás haciendo está mal. Si te mueres así, sin arrepentimiento de que andes en adulterio, en fornicación o en malos pasos, arrepiéntete, porque un día Dios te puede llamar inesperadamente. Y se ríen, no quieren. Bueno, el shofar o sofar, no sé cómo se pronuncie. Algunos dicen shofar. El shofar es un cuerno. Yo los conozco porque en mi tierra, en mi pueblo, lo usan los vaqueros para llamar a sus vacas. Cuando andan dispersas las vacas, ellos saben tocar el cuerno de una manera especial y las vacas ya lo conocen y vienen las vacas porque saben que les van a dar agua, que les van a dar alimentos y tocan el cuerno. Bueno, aquí dice, toquen la trompeta, toquen el shofar. Se tocaba el shofar o el sofar para anunciar ataques de algún enemigo, de un ejército enemigo, o para convocar la guerra contra otro enemigo, depende de la manera en que se tocaba, o para convocar al culto de Dios. Ese es otro toque diferente. Depende del sonido. Se tocaba el shofar, pero era para esas cosas, para anunciar, ahí viene un ejército enemigo, escóndanse, o los soldados, prepárense, o para convocar, nos vamos a la guerra, o para, es hora del culto, vénganse, es la hora del culto, va a empezar el culto en unos momentos, y así se tocaba el shofar. Bueno, toquen la trompeta, aquí dice, toquen el shofar, porque viene el día de Jehová, para que se preparen. Hay que tocar la trompeta, hay que anunciar, viene el día de Jehová. Tiemblen todos los moradores de la tierra. La frase, el día de Jehová, la usan todos los profetas del Antiguo Testamento para referirse al tiempo en que Dios pondrá fin a la historia de la humanidad, el día último de la historia humana, y públicamente mostrará la salvación para su pueblo y el castigo a los que no recibieron el evangelio de salvación, que te arrepientas, que crees en Cristo como tu Señor y como tu Salvador. No hay otra manera de salvarte. ¿Cuándo será esto del día del Señor? Bueno, Joel dice, está cercano. Está cercano. ¿Cómo será ese día? Bueno, eso de está cercano no dio una fecha exacta, pero está cercano. No crean que, muchos dicen que iba a venir Jesucristo, yo creo que ya no va a venir, ya pasaron 2021 años y no ha venido. No, ya eso ya no va a venir, así dicen unos. Y la Biblia dice que muchos van a estar diciendo eso y no se van a preparar. Bueno, ¿cómo será ese día? El día de tinieblas y de oscuridad, dice Joel. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. ¿Qué significa todo eso? Día de tinieblas. Y las tinieblas siempre en la Biblia se relacionan con las obras de las tinieblas, del diablo, de la carne, del mundo. En Sofonías, para aclarar un poquito más esto, en Sofonías 1, versículo 14 dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de la ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alborotos y de asolamiento,
día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. ¡Wow! ¡Qué largota esa palabra! En el versículo 18, Sofonías 1:18 dice, ni su gloria ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Ni su plata ni su oro podrá librarlos. Toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Destrucción apresurada. Bueno, estamos apercibidos. La Biblia para eso fue escrita, para que nos apercibamos. No digamos que nadie nos advirtió del día del juicio final. No, que no nos tome por sorpresa. Velad, orad, velad, no se descuiden. En 2 de Pedro 3:10 dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, a la hora que menos lo piensen, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Cuando yo estaba leyendo la última vez que leí pues hace rato porque estaba preparando este mensaje, dije, porque yo vi las grandes construcciones, los grandes rascacielos que la gente ha hecho. Ya hay un rascacielos que mide cerca de 1 kilómetro y están construyendo otro que va a pasar el kilómetro de altura. Y son majestuosos, son de veras asombrosos. Y aquí dice que todas las obras de los hombres o que haya en la tierra serán quemadas. Serán quemadas. No importa qué tan bonitas, qué tan costosas, qué tanto tiempo hayan costado tomado para ser construidas. No importa. Las Torres Petronas, el Burj Al Ahab, un hotel que está en los Emiratos Árabes. Bueno, todo dice que los elementos ardiendo serán quemados y deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Por qué habrá tinieblas y oscuridad? Ya les expliqué un poquito. Las tinieblas y oscuridad son un numeroso ejército que se abalanzará sobre la tierra, según lo que leímos en Joel. Un ejército innumerable. ¿Pero por qué oscuridad? Porque son langostas. Yo he visto videos que hay en Asia y en África, nubes de langostas que como van en el aire, hasta se oscurece, hasta hacen sombra de tan gruesa la nube de langostas. Bueno, por eso algo parecido aquí va a haber, es día de oscuridad, de nubes, son langostas, por el numeroso ejército que se abalanzará sobre la tierra. ¿Langostas? En Joel 1:6 habla de ese ejército. Dice Joel 1:6, pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó sus ramas y quedaron blancas. Después de que pasó ese ejército de langostas. Voy a explicar las langostas. ¿Cómo que unas langostas con dientes de león? Devoradoras como león. Bueno, en Joel 2:4 dice, su aspecto son como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llamas de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla.
Vean, es un ejército de langostas, pero que tienen aspecto de caballos de guerra. Esos mismos seres malignos eh, eh, se describen en Apocalipsis, y ahí da un poquito más información acerca de este ejército de langostas. Dice Apocalipsis 9:7. Lo voy a leer. Apocalipsis 9:7. Dice así. Apocalipsis 9:7 en adelante. Dice: el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Aquí habla un poquito, algo más. Coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Vean que dice cómo. No exactamente caras humanas, no, como caras humanas, como coronas. Bueno, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, de ruido de carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones en sus colas, y tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Hasta ahí la descripción de estas langostas que salieron del abismo, lo dice en Apocalipsis, en este mismo capítulo al principio, que salieron del abismo, millones y millones de ese ejército. Bueno, eh, dice pues que eran, eh, hacían estruendo como muchos carros de caballo corriendo a la batalla. O sea, habla de una multitud y de su movilidad, moviéndose rápidamente a su objetivo. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones en sus colas, y tenían poder para dañar. O sea, los escorpiones inyectan su veneno. Estos también tenían ese poder para dañar con veneno a los hombres. Fíjense, aquí hay otra diferencia de estas langostas. Las langostas derriban y destrozan todo lo verde, la vegetación. Pero estas no, a la vegetación no, solamente a los hombres. En Apocalipsis 9:11 dice: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Bueno, normalmente en la naturaleza muchos insectos tienen reina o rey. Por ejemplo, las hormigas tienen una reina, las abejas tienen una reina, tienen jerarquías las abejas y las hormigas. Tal vez haya otros insectos u otros animales que también tengan rey o reina. Bueno, las langostas son insectos que no tienen rey o reina, pero estas langostas sí tienen un rey. El rey dice que se llama en hebreo Abadón, y el mismo rey en griego se le llama Apolión. Estos dos nombres significan lo mismo: Satanás. ¿Qué son estas langostas? Son demonios que atormentarán a los hombres, solamente a los hombres. Las langostas, pues, normalmente en la naturaleza son insectos destructores, pero no tienen rey y reina, como ya les dije. Pero estas langostas sí tienen rey. Se llama Abadón y Apolión, que significa destructor, que es Satanás. Joel habla de un ataque de langostas que arrasan los sembradíos y los bosques, pero solamente son símbolo de sembradíos y de bosques. Son símbolos. Significan los sembradíos y los bosques, simbolizan la raza humana, porque
según Apocalipsis, estas langostas solamente atacan a los humanos. Según Apocalipsis, salieron del abismo y son demonios o ángeles caídos. Y son una multitud. Una nube que hace oscurecer la luz del sol. Los demonios son pues seres espirituales y que esta descripción nos habla de su crueldad, de su odio, de su maldad, de su efectividad para dañar, para destruir. Solamente los cristianos, escuchen, solamente los cristianos estamos a salvo de su ataque. Solamente nosotros los cristianos podemos hacer frente a estos demonios que atormentarán a nuestros prójimos. En Apocalipsis 9:4, vean lo que dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y se les mandó, ¿a quién se les mandó? A estas langostas. ¿Quién les mandó? Pues Dios. Se les mandó que no dañasen a la hierba ni a la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, solamente a los hombres, que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Que no dañasen a los hombres, que tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Cuál es ese sello de Dios en sus frentes? Bueno, primero, ¿ya ven? No son langostas literalmente hablando, no, son demonios para infringir sufrimiento a los incrédulos, a los idólatras, a los hechiceros, a los espiritistas, a los santeros, que todas estas son obras de la oscuridad, del esoterismo, relacionados con las tinieblas del diablo. Son solamente, bueno, y todos los pecadores. ¿Cuáles son las obras de las tinieblas? Todos los pecados, la lista de pecados que en la Biblia se enlistan son todas las obras de la carne, contiendas, iras, celos, envidias, pleitos, injurias. Los moradores, Cristo dice, a esos pecadores se les llama moradores de la tierra. Los moradores de la tierra siempre se hablan en Apocalipsis, en Daniel, en los libros apocalípticos. Esta expresión, los moradores de la tierra, designa a los que no son cristianos. Los moradores de la tierra son solamente los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Esos son los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Este sello es el Espíritu Santo que se nos dio cuando creímos en Cristo como Señor y como Salvador. Si tú estás dispuesto ahora mismo para tener ese sello para tu salvación eterna y tu protección contra estas huestes espirituales de maldad, recibe a Cristo, arrepiéntete primero y cree en Cristo. Mira, en Efesios 1:13 se habla de este sello que Dios te quiere dar y que ya nos ha dado a los que creímos en Cristo. Efesios 1:13. En Él, dice, en Cristo, está hablando de Cristo. En Cristo, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ya ven? Ese es el sello. Y entonces aquí dice que estas langostas, ejército de langostas inmundas, demonios caídos, van a atacar, van a destruir a los que no tengan el sello, según lo que ya hemos leído. ¿Cuál sello? Pues el sello del Espíritu Santo. ¿Han visto videos de invasión de langostas? Yo sí he visto algunos en Asia, en algunos tiempos. Salen las nubes de langostas y arrasan con todo lo verde. En un momento se comen la hierba, los árboles, todo lo verde. Estos ataques ocurren allá en Asia y en África.
gracias a Dios, aquí en este continente americano no se han dado esos casos. Dejan solo las ramas, pelonas, pelonas. Bueno, fue una de las plagas de las 10 plagas en Egipto, las langostas. En Apocalipsis 9:5, vean lo que dice Apocalipsis 9:5. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. O sea, estas langostas no tenían autoridad como para matar, solamente atormentar. Y dice aquí que es algo parecido como al tormento o al dolor o al sufrimiento que ocurre cuando a alguien le pica un alacrán o un escorpión. Se nos cierra la garganta. A mí me han picado algunos alacranes y no puedo tomar agua porque se me cierra la garganta. Bueno, y no puedo ni caminar. Bueno, no es agradable. Eh, y estas langostas, ¿cómo dañan y cómo hacen sufrir a los hombres? Bueno, haciéndolos que caigan en pecado, apartándolos de la fe en Cristo, con milagros tal vez, o con prodigios mentirosos. Los apartan de Cristo. Es que yo llevé a mi hijo, así, yo me he encontrado estos casos. Es que yo llevé a mi hijo con la bruja y lo curó, lo curó. Mm, el chamán santero me hizo una limpia y ya me va muy bien en mi trabajo. Ay, qué bueno que fui con el chamán. Promueve mentiras y doctrinas demoníacas para apartar a los hombres de Jesucristo. Cuando odiamos, cuando guardamos rencor, cuando deseamos vengarnos, ¿bajo qué influencia o de quién es esta influencia en la que estamos? Del diablo. En Apocalipsis 9:6, voy a leerlo otra vez. Apocalipsis 9:6 dice: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. La ciencia ha hecho muchos progresos, pero también la ciencia ha traído tormentos indescriptibles. Las personas que viven, porque, por ejemplo, están intubados. Yo he visto muchos intubados. Más el virus el coronavirus, su etapa más crítica es la intubación, porque ya no pueden respirar naturalmente, entonces se les pone un tubo por dentro, hasta acá les llega, y están con la boca abierta, y están respirando artificialmente. Yo he visto a los intubados, tienen la boca seca, seca, seca. Yo me acerqué una vez a uno de ellos y me dijo, agua, agua. Yo estuve tentado a darle agua, pero me dijeron que no es conveniente. Sufren mucho, sufren mucho. ¿Qué es eso? Ya no tienen esperanza de recuperación algunos, pero viven para seguir allí con sed, con dolor, con sufrimiento. No mueren, pero sufren, como las heridas de estos escorpiones que acabamos de leer. Nada más que sufran, nada más que los atormenten, pero no los matan. En 1 Timoteo 4:1 dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Voy a apagar el teléfono porque no quiero interrupciones. No quiero interrupciones. No se quiere apagar. Bueno. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios.
¿De dónde creen que surgieron esas religiones que curan, que hacen daño a con la santería? Quiero que le vaya mal a fulano de tal. Y hacen trabajos de vudú, de espiritismo, de brujería. ¿De dónde creen que salió? De las entrañas del abismo. Engañan para apartar a los hombres de Cristo. Sí existe toda esa maldad, sí existe y son efectivas, pero por esa efectividad te apartan de Cristo como tu Señor y como tu Salvador, que puede perdonarte y darte vida eterna. Ese es el peor de todos los juicios, ser engañados para no creer en Cristo. Todo esto surgió del abismo, del infierno, de Abadón, de Apolión. Joel 2:11 dice: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Cuál es la orden que dará Jehová? Según aquí dice, lo que acabamos de leer, que dará una orden: que empiece el juicio en ese día. Y en Apocalipsis 20:11, vean cómo va a ser el juicio. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en esos libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, importante, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La gran pregunta es esta: ¿está tu nombre inscrito en el libro de Dios? ¿En el libro de la vida? Si tú dices, yo creo que no, arrepiéntete, confía solamente en Cristo, en el único sacrificio que hay y que va a haber, con el cual nosotros los hombres podemos ir a entregar nuestros pecados y recibir el beneficio de la sangre derramada de Jesucristo a favor de nosotros, y que nos va a limpiar de todo pecado y de toda maldad, y nos compra para Dios su Padre. Cristo en la cruz para remisión de tus pecados. Recíbelo como tu Salvador. ¿Quieres huir de todos estos juicios de parte de Dios? Cree en Jesucristo, solamente en Cristo, no en tu religión, como tu Salvador. Recíbelo. Y Dios mismo te perdonará y te pondrá su sello, su Espíritu Santo, de que le perteneces para siempre. Y serás protegido de todas las mentiras, de toda la furia de estos demonios que te han infringido dolor, sufrimiento, desesperanza. La sangre que derramó Jesucristo tiene poder para limpiarte de todo pecado, para darte vida eterna, darte una vida en Cristo. Amén. Dios te bendiga.